¿Cómo están todos? Hermanos de Dios, amén. Bendecidos y bendiciendo. Así es, Rosita, amén. Bendecidos y bendiciendo. Gloria a Dios. Santo Dios. Ahora que estaba llamando al Espíritu Santo, me hizo recordar él algo ahora muy que todos sabemos, seguramente lo hemos escuchado. Nos cuentan los evangelios que había un hombre que estaba paralítico. No podía caminar este hombre. Estaba en una camilla. Y tenía unos buenos amigos este hombre. Entonces los amigos toman a este hermano, amigo que está enfermo, que no puede caminar, en su camilla y van a llevarlo a donde Jesús. Cuando lo están llevando donde Jesucristo, donde está Jesús, en la casa donde está Jesús, hay demasiada gente y no pueden entrar porque hay demasiada gente, adentro y afuera. Pero ellos querían que su amigo estuviese cerca de Jesús y nada los iba a detener. Entonces lo suben al techo, bendito sea el Señor, rompen el techo, dice la Biblia, lo bajan y el enfermo que no puede caminar quedó a los pies de Jesús. Dice el evangelista que está narrando esta historia, lo que él vio. El evangelio está narrando lo que Jesús hizo, por eso lo escribieron después. Dice que Jesús, viendo la fe de los amigos, le habló al enfermo. Mira cómo le habla, le dice: amigo, ánimo, le dice, tus pecados quedan perdonados. Es lo que le dice primero. Cuando él le habló así, los que estaban ahí habían fariseos, escribas, maestros de la ley, estaban ahí también escuchando el mensaje. Murmuraron entre sí: ¿y quién es este para perdonar pecados? Blasfema. Solamente Dios lo puede hacer. Estaban murmurando. Dice el evangelista que leyendo eso en la mente de ellos, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al enfermo: levántate y anda. Y ocurrió el milagro. ¿Por qué mencionó esto? Porque hoy San Pablo va a hablar de esto en los Romanos y también el Salmo 31, de esto. Porque nuestro gran problema estás ahí, en el pecado. ¿Sabes? Nuestro gran problema no es que estemos enfermos físicamente, no, o que estemos endeudados, o que no tengas trabajo. Tu gran problema es que estamos tú y yo en pecado. Y el pecado trae heridas, porque el pecado trae sufrimiento, trae dolor, mi querido hermano. Por eso cuando Jesús ve a ese hombre, ve algo más grave. ¿Qué eran los amigos? Pues estaba paralítico, no podía caminar. Era lo grave que él tenía, los amigos. Pero cuando Jesús lo ve, ve algo más grave que no poder caminar. ¿Qué era? Que estaba en pecado. Y que él necesitaba ser sano de ese pecado. Porque el pecado lo había dejado que herido. Y cuando él sintió la sanación, ya todo empezó ¿qué? A mejorar. Al sanar su alma, sus heridas, su cuerpo sanó. ¿Sabías tú, mi querido hermano, que dicen los expertos, la ciencia moderna, que muchas enfermedades son psicosomáticas? ¿Saben eso? Son de la psiquis, o sea, del alma, muchas enfermedades. Porque hay un dolor y se somatiza en un órgano del parte del cuerpo. Y eso es verdad, mi querido hermano. Porque nuestro gran mal no está afuera, está dentro de nosotros. Y cuando adentro estamos bien, todo empieza a mejorar. Todo empieza a mejorar. Ahora, ¿cuántos le pedimos a Dios que nos sane primero adentro? Mira, en la vida hay una historia. En nuestra historia han pasado muchas cosas. Tuvimos una infancia, una adolescencia, fuimos al colegio, tuvimos una novia, en fin, un novio. No fue mal, no fue bien. Y todo trae heridas que a uno lo lastiman profundamente y afectan su personalidad. Le afectan, mi querido hermano. Y por causa de esas heridas, en ti y en mí hay ¿qué? Odios, resentimientos, deseos de venganza. Yo mencionaba algo ahora en la oración. El conflicto que existe ahora en Israel y Palestina, que no es nuevo, eso lleva muchos siglos, es porque están heridos, tanto de un lado como del otro. Heridos están.
Y por su herida justifican todo. Hace poco hubo un atentado en Israel, ¿cierto? Ok, listo. Ahora yo también voy a hacer lo mismo. Y peor todavía. Heridas. Jesús es el único capaz de sanar el alma. Nadie más puede hacerlo. Cuando Jesús vino a predicar el evangelio, el mensaje de Dios, vino a mostrar quién es Dios. Hay una ley que hoy en día los palestinos y los de Irán y musulmanes y judíos la viven todavía. La ley de que del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús, ¿qué digo? No es así. Si te pegan aquí, pon ¿qué? La otra mejilla. Ama a tu enemigo, haz el bien a aquel que te hace el mal, bendice a aquel que te maldice. Hagan todo lo contrario. ¿A ellos qué le falta? Jesús. Ese problema ya no lo cuadra nadie, solamente ¿quién? Jesús. Nadie lo cuadra. Ahora estamos hablando de lo que está pasando a nivel mundial. Ahora vamos a nuestro interior. El problema que está en ti y en mí, interiormente. Porque nuestro problema no es el que se ve, que tengo un cáncer, es que me duele la cabeza, o esto, aquello, estoy quebrado. No. Hay algo más grave, está dentro de nosotros. Y tú y yo somos demasiado sensibles. A uno fácilmente lo hieren, ¿o no? Y uno fácilmente hiere. Mira, yo he atendido gente aquí en la capilla que yo he lastimado. Gente. Y yo sano. Sano totalmente. Sano. Y me dice, mira, tú me lastimaste por esto. Una señora, por darte un testimonio nomás, me llamaba que para que yo la escuchara. Y yo no podía porque estaba ocupado. Ocupado en verdad. Y dejó de llamarme. Y bueno, y un día le encontré. Y ¿cómo estás? No, entonces vino aquí. Y me dice, sabes que yo estoy herida contigo. Porque yo te busqué para que me escucharas y tú no me escuchaste. Y siento odio por ti. Y yo sano. Sin mala intención. Y estaba herida. Ni volvió aquí a la capilla. Después que le pedí perdón, porque yo le hice sin mala intención, volvió a la capilla. O sea, uno lastima a tanta gente sin darse cuenta. Porque somos muy sensibles. Todos. Entonces a uno lo hieren. Pero uno también hiere a un montón de gente. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en presencia de Él y reconocer que somos débiles, frágiles, y pedir que nos sane a nosotros y que también sane a las personas que tú y yo hemos lastimado en verdad. Ahora tú dirás, todo esto que está hablando, ¿para qué lo estás diciendo? Porque hoy se va a hablar de esto, mi querido hermano. Se va a hablar de esto. Más Jesucristo va a hablar algo muy fuerte hoy. Muy fuerte. Mira lo que Jesús va a decir. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Miles y miles se agolpaban a escuchar a quién era Jesús. Él empezó a hablar y primero se dirigió a sus discípulos. Mira lo que les dice. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su doctrina, su mensaje, su enseñanza. Cuidado con ese mensaje de ellos, que es la hipocresía. Pues no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, mira cómo habla Jesús. ¿Está hablando de quién? A sus ¿qué? Amigos, a sus discípulos. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Déjame detenerme ahí. Amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Te hago una pregunta. ¿El cáncer puede matar el cuerpo? ¿Sí o no? Claro que sí. Hasta una bacteria mata tu cuerpo. ¿Cuánta gente ha entrado a un hospital bien y una bacteria del hospital los mató? Hoy es muy común eso, mi querido hermano. Mira, ayer me llamó, estaba la hermana Autulia, ella vive en Medellín, una religión de Dios. La esposa de su sobrino, 21 años, se murió. Una bacteria. La mató, 21 años.
Te dice Jesús, amigos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Te hago una pregunta. ¿Tú y yo tenemos miedo a la enfermedad? ¿Sí o no? ¿Que nos mate el cuerpo? Claro que sí, seamos honestos. ¿O no? Claro, un infarto, un derrame cerebral, en fin, que te maten el cuerpo. Más cuando estamos en el cuerpo mal, nos dicen, no, mira, tiene un cáncer, pero hay una posibilidad, un tratamiento, tú te sometes al tratamiento, a ver si te sanas del cáncer o no, porque quieres seguir viviendo. Y tienes miedo a eso, pero mira lo que Jesús dice. No tengan miedo a eso. Así habla Jesús. A lo que mata el cuerpo, ¿qué mata el cuerpo? Una enfermedad, una bala, una bomba, un terremoto, en fin, ¿o no? Matan, claro. A eso no tengan miedo. Y tú y yo a eso le tenemos miedo. Ahora va a decir Jesús, les voy a decir a qué sí tienen que tenerle miedo. Es la única parte donde lo dice Jesús. Cuando tú lees toda la Biblia, te vas a encontrar en toda la Biblia, con esta frase, no tengan miedo. Y va a estar en la Biblia 365 veces. ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuánto? Dime bien, sí. Sí, así es. ¿Cuántos días tiene un año? 365 o 66 cuando es bisiesto, ¿cierto? O sea, que a entender que por cada día no tengan miedo, pero te va a decir a qué si tienes que tenerle miedo. Yo acabo de mencionar ahorita, ¿usted le tiene miedo a la enfermedad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los puede matar, ¿sí o no? Destruir. ¿Usted tiene miedo a una bomba atómica? Claro, o un revólver, claro, porque te puede matar. Entonces dice, a eso no le tengan miedo. Y tú y yo a eso le tenemos miedo. Mira cómo dice Jesús. A usted les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que mata el cuerpo. Y después de esto, no pueden hacer más. Claro, no pueden hacer más. Te mataron, no pueden hacer más. De ahí para allá, nada pueden hacer. Y mira cómo habla él. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. ¿A quién tienen que temer? Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar al infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo. Él habla ahí del diablo. Y el diablo es el pecado, mi querido hermano. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos aquí le tenemos miedo al pecado? Miedo al pecado. Que nos puede llevar al infierno. A él no le tenemos miedo. Pero a una enfermedad le tenemos miedo. A una bomba le tenemos miedo. Pero al pecado no. Resulta que una enfermedad, si estás con Dios, te puede matar el cuerpo, pero no te lleva al infierno. ¿O sí? Una bala te puede matar el cuerpo, pero estás con Cristo, no te lleva al infierno. En cambio, el pecado te mata el cuerpo y te lleva ¿a dónde? Al infierno. La pregunta es, Jesús dice, a lo que mata el cuerpo no le tengan miedo. A lo que mata el alma, tengan miedo, que es el pecado. Y a eso no le tenemos miedo. Andamos viviendo de uno libre, fornicando, adulterando. Y no le tenemos miedo a eso, que te puede llevar al infierno, mi querido hermano. Pero a una enfermedad, qué pánico, qué miedo. A un soborno, a un atentado, a un secuestro. Ahí sí le tengo miedo. Que perder la cara, qué miedo, qué pánico. Jesús dice, no le tengan miedo a eso. El mensaje lo estamos entendiendo mal tú y yo, mi querido hermano. Nos habla él, amigo mío, a eso no le tengan miedo. No, a eso no le tengan miedo. Tengan el miedo al que los puede llevar a donde al infierno. Y te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios manda al infierno a alguien? No, mi querido hermano. ¿Sabes quién manda al infierno? El pecado te lleva al infierno. Por lo que dice, no peques para que no vaya al infierno. O sea, tú y yo nos lanzamos al infierno porque pecamos, porque no tenemos miedo al pecado, mi querido hermano. El Señor habla muy claro aquí. A esto no le tengan miedo. A los que mata el cuerpo, nada más. Yo a la gente le digo, mira, morir es lo de menos. Amén. ¿Quién tiene aquí miedo de morir? Levante la mano.
A mí me da miedo morir, seamos honestos, sí. Sí, nos da miedo morir, ¿o no? Claro que nos da miedo. Pero a eso no tenemos que tener miedo. ¿Y sabe qué miedo? Al juicio. Ahí sí. Al juicio sí. Porque si vamos al juicio sin gracia o no en gracia, nos puede ir muy mal. Y a no le tenemos miedo. A morir sí, pero al juicio no. ¿Y sabes qué es lo más duro? No es morir. Lo más complicado es el juicio, mi querido hermano. Y hoy habla Jesucristo, no yo. A usted les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Yo decía ahorita, te da un cáncer, estás con Jesucristo, te mueres, el cáncer no te puede llevar al infierno. Pero estás salud, bien, mueres de Diego, pero andas en pecado mortal, te mueres, te lleva al infierno el pecado. Tengamos de miedo al pecado, mi querido hermano. Pero a un cáncer, ¿qué miedo? Y al pecado, no. Jugamos con él. El que con él juega siempre va a perder. Porque el pecado te puede llevar al infierno, mi querido hermano. No lo digo yo. Ya voy a terminar. Les voy a enseñar, que está hablando Jesús, está hablando a sus amigos, sus discípulos, a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte, que es el pecado, tiene poder para arrojarlos a la gema, que es el infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo.